Muy buenos días. Esta clasecita se las grabo para complementar el material que les dejé. Recuerden que, perdón, en el Classroom está el material sobre mujeres filósofas de la historia. Ustedes deben pues leerlo, darle una mirada porque igual pues es largo el tema, es muy importante también. Ustedes saben que tiene que aumentar, digamos, ese conocimiento y ese reconocimiento también del papel de las mujeres en la filosofía y en el pensamiento y la creación de conocimiento, porque pues por dinámicas del machismo históricas ustedes saben que ha estado relegado. Entonces, preparé igual un presi para que, digamos, miremos algunas de las filósofas de la historia. Voy a hacer un componente de filosofía de género y digamos que voy a ver si puedo ya esta semana también ponerlo o si no, pues la otra semana, en la semana de gracia, en cualquier momento también para que lo consulten. ¿Listo? Entonces voy a presentarles la, el material. Elaboré entonces un presi que se denomina obviamente mujeres filósofas. Y lo que les digo, pues va hasta una parte de la época contemporánea, igual pues nos quedamos cortos en el tema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, acá les puse mujeres filósofas y algunas de las filósofas más importantes de la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase también? ¿No? Es visibilizar el papel de las mujeres en la filosofía, ¿no? Con este reconocimiento, digamos, estamos también saldando una deuda histórica respecto a ese gran papel que las mujeres tuvieron, las mujeres que luchando contra los prejuicios, contra opresiones también, pues pudieron tener este reconocimiento y bueno, pasar, digamos, también a la historia y seguir contribuyendo pues al desarrollo de la humanidad. Entonces, eso como primer puntico. En, entonces, lo que les digo, pues está dividido el presi en edad antigua, eh, medieval y moderna, pues hay un pequeño segmento y luego está pues con la época contemporánea. Entonces, en la edad antigua, tenemos en la Grecia antigua aquí a Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto fue muy célebre porque también fue muy respetada por sus juicios, opiniones políticas, digamos que en referencias también de historiadores comentan pues que era muy consultada por su buen juicio. Fue compañera de Pericles cuando murió Pericles, bueno, digamos que se unió a otro personaje. Entonces fundó una academia de retórica y era maestra de este arte y logógrafa, y acá les pongo pues qué significaba, que era una historiadora y cronista, ¿sí? Entonces, de ella se dice que era una etaira. Aquí les puse, digamos, como el datico, ¿no? Las etairas eran como acompañantes, digamos, en festividades y de pronto, digamos que ella logró vivir de las ataduras que normalmente las mujeres tenían en esa época. Recuerden que estaban ellas solamente eh, dedicadas al ámbito doméstico, sí, o sea, los ciudadanos sí, y también el conocimiento, pues estaba, digamos, el conocimiento teórico se les vedaba a las mujeres. Entonces, tenía independencia económica, pagaba impuestos y lo que les decía, por su buen juicio y también, pues, obviamente siendo como compañera del gran estadista griego, pues también tenía una participación política que normalmente las mujeres no tenían. Entonces, esta era Aspasia de Mileto. Ahora,
antes de la filosofía helenística que acá se me corrió, hubo grandes, digamos, de las que más han quedado, digamos, en los anales de la historia, han sido algunas filósofas pitagóricas. Una de ellas es Teano de Megara. Diógenes Laercio, que fue pues un historiador griego, entonces le atribuye escritos acá. Esta es una escultura con su rostro. Y se le atribuye entonces una obra titulada Sobre la piedad. Y ustedes saben que pues el pitagorismo tuvo, digamos, una continuidad eh, posterior, pues obviamente a la muerte de Pitágoras. Ahora, a otras filósofas de esta época, y ahorita vamos a ver un cuadrito que encontré donde pues nos van a mencionar a muchas más y miren pues que ese esfuerzo también de buscar en las fuentes y de verificar efectivamente pues que sí había muchas más mujeres filósofas es un digamos esfuerzo reciente, ¿sí? Entonces está Temístoclea de Delfos, que fue maestra pitagórica, Teano de Crotona, la primera matemática occidental, que fue esposa de Pitágoras, y Diotima de Mantinea, que ella fue también maestra de Sócrates, y Platón la incluye en el diálogo El banquete, y eso es muy interesante porque se pensaba que era, digamos, como un personaje ficticio que Platón había puesto en el banquete y luego descubrieron, fueron referencias históricas de que pues ella efectivamente pues sí había existido, sí había, digamos, sido maestra en este tema del amor y me imagino que en otros temas de Sócrates. Entonces, digamos, también famosa por ese lado. Aquí lo que les digo, que encontré este cuadrito, espero que lo puedan ver bien. Hay unas pitagóricas, bueno, Temistoclea, Estateano, Damo de Crotona, Mía, Arignote de Samos, Flitis de Vindaco, Ocelo y Eselo de Lu, Quilónido de la, Cratesilea, Abrotelia, Tirsenis de Síbaris, Pisirro de Nestea Deusa, Boyo de Argos, Babelina de Argos, Cleecma, Sara, Vitala, Tímica de Crotona, si ven hay varios que son de Crotona, ¿no? La Astena de Arcadia, Equecratia, Perictione, Melisa, Fintis, Aesara de Lucania, Ródope, Ptolemais de Cire también. Y bueno, acá es las que aparecen en esta segunda columna, pues no dice específicamente como a qué escuela pertenecieron, pero digamos que dentro de la generalidad de un pensamiento filosófico, pues se han, digamos, se ha encontrado pues su aporte. Hipoantusa, Aglaonice, Cleobulina, Beronice, Pánfila, Miro de Rodas, Aspasia de Mileto, Julia Domna y Eudocia Atenais. En el platonismo, lo que les digo, entonces está Diotima, Mantinea, Lastenia, Axiotea, Arria, Cirenaicas y Cínicas. Bueno, este ya es de la filosofía helenística. Estamos aquí, hasta acá, digamos, estas dos primeras entonces corresponden a preplatónicas, serían filósofas preplatónicas, obviamente aquí, bueno, las asociadas al platonismo. Claro que uno podría decir que Diotima, pues sí fue eh, mentora y, bueno, maestra de Sócrates, realmente pues no era platónica, influyó pues a través de Sócrates a Platón, ¿no? Digamos que ahí ella debería estar como en una categoría distinta. Ahora están las sirenaicas y cínicas, las epicúreas. Entonces, sirenaicas y cínicas, arete de sirena y parque meronea, que ahorita hablaremos un poquito de ella. En las epicúreas del epicureismo, Temista, Batis, Leontio, Mamarion, Edeia, Niquidion, Ibodion, Demetria y Erotion, la hija de Leontio, Teófila, Teófila y Plotina. Y en la escuela neoplatónica, de Plotino, entonces Gemina, Ficlea, Quionide, de Jámblico, Arete, Porfirio, Marcela, Procloedesia, Sosipatra, Hipatia, de Alejandría, ahorita hablaremos de ella, así como de Parquemeronea, y Asquepligenia. Megáricas y dialécticas, la escuela, esa es de la escuela de Megara,
Y dialéctica, recuerden que ese método dialéctico lo introduce eh, Platón, ¿no? No se les olvide. Em, Perdón. Entonces, está Nicarete, Menexena, Argia, Teógnida, Artemisa, Pantaclea, Cerelia, en las académicas. En las estoicas, perdón. Teófila, Ifania, Porcia, Arria, la hija de León Peodoro, en Patéticas, o sea, y Teodoreta, que son entonces influenciadas por Aristóteles, ¿no? Mm, qué pena. Aquí me corro. Ya, que me perdí aquí un poquito. Las cristianas, entonces Catalina Alejandría, Macrina la Mayor, Macrina la Joven, y unas ligadas a Plutarco, bueno, Clea y Eurídice. Entonces quería pues que vieran esta partecita del cuadro que encontré. Bueno, entonces ya pasaríamos a la filosofía helenística. ¿M? Y aquí entonces aparece la famosa Hiparquia Meronea, que fue una filósofa, fue cínica y abandonó las comunidades económicas para dedicarse a la filosofía. Entonces ella es muy célebre porque, bueno, se casa también con un cínico, sí, un filósofo de la escuela cínica y es discípula de Crates. Recuerden que ellos vuelven a lo natural y es famosa, digamos, como una anécdota en la que ella está debatiendo pues con otro ciudadano y él al no tener más argumentos lo que hace es quitarle la túnica y obviamente pues queda desnuda, pero ella sigue como si nada. O sea, no le da vergüenza porque los cínicos recuerden que vuelven a lo natural y tenían pues otra concepción acerca del cuerpo. ¿M? Ahora, luego entonces llegamos aquí a una pues súper importante que es Hipatia de Alejandría y la gran Hipatia es una de las primeras científicas. ¿M? Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y contribuyó entonces a las ciencias, la matemática, la astronomía. Y bueno, au- como estamos en la filosofía helenística, recuerden que entonces la filosofía helenística es ese paso, ¿no? Después de la filosofía antigua, después de los filósofos, digamos, clásicos griegos, a la medieval. ¿M? Y también, pues, recuerden que en esta época entonces es el auge también del cristianismo. ¿M? Entonces ella es brutalmente asesinada por extremistas cristianos y ella la asesinan despellejándola también con conchas de caracol, o sea, una muerte terrible. Y ya tuvo una importancia pues trascendental en esa época. Entonces fue la única mujer que dirigió la Célebre Biblioteca Alejandría y su padre la crió como si fuera, digamos, hombre, suena raro, ¿no? Pero en el sentido de que sí le dio educación, ¿sí? Entonces él era pues profesor en la Biblioteca Alejandría, que fue fundada, bueno, por los Ptolomeos, y recuerden que dicen que si esa biblioteca pues todavía existiera, pues la historia nuestra sería distinta, porque ahí pues también confluía muchas vertientes del conocimiento. Y algunos de los libros, bueno, se le atribuyen probablemente los mismos cristianos atentaron contra su obra, la perdieron, la quemaron, pues no se sabe. Entonces, hipótesis filosóficas, epiqueremas, cuestiones a Teodoro llamado el ateo. Y ella vivió entonces, y, y digamos, su labor fue a la par de su esposo, igual ella era casada, pero pues ella, digamos, no tenía tampoco una, digamos, una vida marital así, digamos,
de fidelidad, era muy libre en ese sentido, y eso obviamente también molestaba pues a los cristianos, ¿no? Trabajó entonces la preparación de textos para sus alumnos, recuerden que pues ella era una gran maestra también, entonces sobre los elementos de Euclides, este texto sobre geometría es súper importante, que hizo una reedición crítica, también comentarios sobre la aritmética de Diofanto, el Almagesto de Ptolomeo y las cónicas de Apolonio, porque ella trabajó astronomía, geometría y filosofía también. Entonces, ella era muy tolerante, entonces miren tan importante también la figura, porque puede haber, digamos, en el conocimiento unas posturas radicales, pero ella no, ella era muy tolerante, eh, pues apeló en contra de la discriminación y aplicado, digamos, ese aspecto racional, ¿sí? En la ciencia. Y pues eso también, digamos, en una época de fervor religioso y de que el poder de la Iglesia católica pues estaba consolidando, pues no era bien visto. ¿Mm? Y entonces, parece que entonces San Cirilo era uno de sus detractores, ¿sí? Y lo que les digo, entonces asaltaron su carruaje, la torturaron, pues lo que les digo, quitándole la piel, le quemaron. Y bueno, y sus obras también dicen que puede que parte de las obras que escribió su padre como que fusionaron, pero pues de eso digamos que no. Tenemos mucha, mucha más idea. En la Edad Media, ya aquí pasamos a una filósofa supremamente importante que es Hildegarda de Bingen. Entonces ella fue abadosa, compositora, escritora, poeta. Era una persona supremamente multifacética y fue una mujer que también logró mucho poder, ¿sí? Porque fue, o sea, ella pudo crear su abadía, se le dieron ese poder y a las mujeres no se les daba ese poder. Recuerden que en esa época muchas mujeres entonces renunciaban al matrimonio, pues porque querían formarse y por eso se unían a la iglesia, ¿no? No había otra, digamos, no había muchas más opciones. Entonces, él fue fundador del monasterio de Ruppertsberg en Bingen, a orillas del Rin, y grandes libros, entonces ella compuso Sibia de Liberet Vitae Meritorum y de Liber Divinorum Operum, el trabajo sobre la libertad divina, más o menos, y sobre el mérito de la vida libre. Eh, ahí creo que eso es lo que puedo traducir más o menos. Bueno, acá hay otro componente entonces también el de Garda de Bingen. Entonces, ella tuvo mucha correspondencia con personajes como Federico Barbarroja, un gran político, y los papas, ¿sí? Con San Bernardo, también otro filósofo importante en esta época, y otras mujeres, hombres y mujeres digamos, de las cortes y también, obviamente, otros religiosos. Entonces, predicaba muy fácilmente. Entonces, aquí dice que tuvo un fino sentido de la libertad y la justicia. Y lo que les decía que ya logró, pues, un poder que en la época no se lo reconocía, no se lo ganó, era una persona supremamente, talentosa. Entonces, aquí, por ejemplo, está la referencia que también ayudó a construir, o sea, participó como tal en la construcción de su abadía. Y era una mujer pues también muy sensible. Entonces fue artista, compositora, música y pintora. Y aquí pues yo les dejé un enlace de YouTube porque en el enlace, perdón, pensé que se podía ver. En el enlace ustedes igual lo pueden buscar, perdón. Se pueden buscar obras de Hildegarda de Bingen y son hermosísimas. Esperen un momentico y si quieren de una vez les busco. En alemán sería Hildegard von Bingen. Entonces, para que escuchen un momentico y la calidad también de estas composiciones. Igual ella también se descubrió que ella en uno de sus escritos, por ejemplo, hablaba del clítoris, o sea,
fue una visionaria, o sea, llegó pues a desarrollar muchísimas cosas. Si pueden ver, bueno, acá hay uno, acá hay otro, Canticles of Ecstasy, cantos de éxtasis. Es súper bello el trabajo de ella, también a ese nivel. Digamos que, y para la época, ¿no? Lo revolucionario que era que una mujer pues pudiera hacer tanto y ser reconocida y que se lo hubieran permitido. Bueno, ahí digamos que les dejo la referencia para que ustedes de pronto le echen una mirada y lo escuchen cuando quieran. Entonces, esta es el de Garda de Bingen. Ahora, otro personaje súper importante que luego pues surge es Christine de Pizan. Entonces, ella era una literata también, compuso canciones, baladas, sí. Recuerden pues está la dinámica obviamente de las cortes. Y es súper importante, miren, este reconocimiento que le dicen como la primera escritora profesional de la historia. Y si ven su foto, si la ven, digamos, el grabado, no es foto, perdón, en la que pues ahí se le ve efectivamente pues en su labor principal, ¿no? Y también entonces trabajó el tema de la biografía, ¿no? Digamos, con una calidad que en esa época no se veía. Entonces, Christine de Pizan era, digamos, feminista. Yo creo que también Hildegarda de Bingen a partir pues de su labor lo era. ¿M? Igual y muchas de las que las antecedieron, ¿no? Entonces ella creía que la inferioridad femenina no era natural. ¿M? Entonces con la educación, entonces aprenderían a entender las dificultades y las sutilezas de todas las artes y las ciencias también como los hombres. Entonces miren cómo ella veía esa condición natural de inteligencia en ambos, ¿no? Porque recuerden que decir que la mujer también era débil era considerarla pues menos, ¿no? Listo. Entonces escribió Enlace de las Damas, una entonces de sus obras más conocidas. ¿M? Entonces esta es Christine de Pizan. Bueno, es que aquí la ruta se me devolvió. Otra supremamente importante es Santa Teresa de Jesús. De Santa Teresa tiene digamos, una frase muy famosa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sí, entonces ella era obviamente muy devota a Dios, sí, y ella fundó la congregación de las Carmelitas Descalzas que aún existe, ¿no? Y es considerada doctora de la iglesia, que este, digamos, un estatus supremamente importante de, pues, de conocimiento de, digamos, un estatus filosófico también, ¿sí? Y bueno, sus escritos entonces van en varias, digamos, ramas, se desarrollaron en la ética, la fe, la moral, ¿m? Y las reflexiones teológicas, porque recuerden que es, pues, la filosofía occidental medieval es eminentemente católica. Eh, entonces, Teresa de Ávila, aquí encontré pues algo supremamente interesante y es que ella tiene unas reflexiones que son muy similares a lo que luego va a llegar a decir Descartes a las meditaciones metafísicas, ¿sí? Que van pues a concentrarse en la idea de pienso, luego existo. ¿M? Entonces ella era una mística, entonces en la mística es digamos, una práctica y un camino de acercamiento a Dios espiritual, ¿sí? Entonces de un tú a tú, digamos, por decirlo de alguna manera. Y digamos que esa conexión de la mística pues no la tenían todas las personas y Santa Teresa de Ávila sí la tuvo. ¿M? Y ella entonces escribe esos encuentros y son autorreflexivos y reflexivos acerca de pues esta realidad divina. Y también entonces decían que muy probablemente sí hubo influencia de Teresa de Ávila en algún momento porque Descartes estudió en la Flèche, que fue también una institución jesuita, recuerden, los padres jesuitas que pues han sido también importantes la comunidad jesuita a lo largo de la historia, que aquí pues todavía también obviamente tienen presencia acá en Colombia, la Javeriana, por ejemplo, es de los jesuitas. Entonces él estudió con los jesuitas
la mística. Entonces, las raíces, digamos, de este pienso luego existo, miren, vienen por este lado. Eh, entonces, digamos, es todo súper, súper importante. Aquí, entonces, lo cierto es que la época de Teresa, lo que manera de ser riguroso filosóficamente y más todavía siendo mujer, era escribir reflexiones sobre su relación con Dios. Y ella entonces lo hizo también muy filosófico. Entonces, por eso hay una investigación de una filósofa contemporánea que plantea digamos, estas autorreflexiones a las que llegó Descartes ya las había hecho Teresa de Ávila. Porque también ella menciona en esa investigación que Descartes ocultaba, digamos, sus influencias. Y de pronto eso era una estrategia también como para, no sé, darse más importancia tal vez. Entonces, los dos emprenden un camino hacia el interior, ¿no? O sea, aquí hacen el paralelo. En ese camino, el que lleva Descartes a su famoso cogito ergo sum, lo que les decía, y, y Teresa, digamos, al respecto dice que no solo quedáis tú y tu mente, no puedes volver a ninguna otra cosa. Ahí es cuando te has desnudado lo suficiente que puedes empezar a mirar hacia adentro y encontrar el verdadero conocimiento de sí mismo y por lo tanto de Dios. Entonces, miren esto tan interesante, tan similar también a lo que luego pues va a ser tan famoso Descartes, ¿no? Bueno, aquí la que continúa es Sophie de Grouchy y es una filósofa francesa ya del siglo XVIII. Entonces, miren, no le daban la educación a ella, sino al hermano. Entonces, ella aprendió varias lenguas, pues, escondiéndose y tomando las lecciones. Eh, Listo, entonces ella es relevante porque también pues a nivel político, ¿no? Para como influencia del republicanismo feminista, ¿no? De la filosofía del siglo XVIII y la sociología jurídica, entonces miren aquí ya vemos una filósofa pues que ya tiene, digamos, un talante político. Entonces, ella en su libro The Letters of Sympathy, sí, sobre las cartas sobre la simpatía, entonces ofrece perspectivas claras y originales sobre una serie de cuestiones filosóficas, morales, políticas y jurídicas importantes, ¿sí? Entonces ella utilizó seudónimos, o sea, se puso otro nombre para publicar y también publicó anónimamente, o sea, como si ella no hubiera escrito. Ah, perdón. Listo. Que es que esto se atrasa. Tiene. Bueno, entonces ya en filosofía, en filósofas contemporáneas, acá tenemos a una que fue pues importante también y que la ha sido famosa por su relación con otros pensadores y filósofos, ¿sí? Entonces, Lu Andrea Salomé, entonces tuvo un espíritu libre, muy inquieta, escribió mucho y fue la primera mujer, entonces, admitida en el círculo psicoanalítico de Viena. Entonces, lo que les digo, escritora prolífica, en poemas, ensayos también, una filósofa, trabajadora y pensadora incansable, eso pues es supremamente importante. Y pudo ser independiente, eso quiere decir que también pudo vivir, digamos, de su trabajo, ¿no? Aunque igual se casó y fue la que eh, rechazó a Nietzsche. Yo creo que les había comentado. Ah, aquí esto quedó. Bueno, aquí aparece Harriet Taylor Mill. Bueno, yo ahorita al subirles la presentación voy a cambiar acá el color. Qué pena que no se ve, no me había dado cuenta. Entonces, ella va a trabajar por el derecho a la educación y para que las mujeres pues pudieran incorporarse al trabajo, ¿sí? Y empezó como escritora, entonces escribiendo para la sociedad para la difusión del conocimiento útil y en el repositorio mensual en el 1830. Y escribió sobre la violencia de género.
Entonces, miren, súper importante su aporte. Entonces, este es Harriet Taylor Mill. Sus textos más significativos entonces fueron Enfranchisement of Women, o sea, como el enriquecimiento de la mujer, sobre la libertad en la futuridad de las clases trabajadoras. Entonces, solamente por los términos, ahí ya se ve que pues tuvo, digamos, influencia de Marx. ¿Listo? Perdón que cierro la ventana, que hay un ruido de afuera. Vale, seguimos. Entonces, esta era Harriet Taylor Mill. Ahora, lo que les digo que esta es solamente pues una parte de tantas, ¿no? Y la María Zambrano, entonces, es una filósofa española, intelectual, ensayista, ¿m? Y ella, digamos, como activista también es supremamente reconocida. Participó en varios movimientos estudiantiles y sobre su pensamiento filosófico, entonces ella también publicó artículos en los periódicos Liberal, La Libertad, entonces también a nivel la, digamos, de organización educativa, entonces ella hizo parte de la Federación Universitaria Escolar y pues estaría afín al republicanismo y luchaba contra la desigualdad y a favor de la libertad. Entonces esta es María Zambrano. Ayn Rand es una filósofa y escritora estadounidense, pero nacida en Rusia, San Petersburgo, y fue guionista y también tuvo, digamos, obras filosóficas de ficción. El manantial y la rebelión de Atlas fueron algunas de sus obras. Y su sistema filosófico fue el objetivismo. Entonces, miren cómo lo define. Te dice cómo ver tu vida, cómo conseguir las cosas, cómo ser feliz, ser feliz. Te dice los principios fundamentales por los que puedes tomar tus propias decisiones. Entonces, importante esta labor de Ayn Rand. Y aquí finalizó esta parte entonces con Hannah Arendt. Entonces, Hannah Arendt se concibe así como política, no como filósofa, a raíz también de una distinción de la Grecia antigua. Entonces ella era judía, ella tuvo en su juventud contacto con Heidegger y también, digamos, como una relación con él. Y luego, bueno, obviamente se marcha primero a París y luego a Estados Unidos por la persecución hacia los judíos, ¿no? Entonces fue una mujer supremamente influyente. Ustedes pueden encontrar ahí en YouTube también entrevistas que le hacen. Ella murió en los 70s. Entonces trabajó como periodista y docente en varias universidades y pues publicó también. Entonces, los dos libros que, digamos, han tenido sí más impacto son Los orígenes del totalitarismo. Entonces, ella estudia los regímenes nazis y estalinistas. Y el segundo es La condición humana, del 1958. Entonces, ella investiga teorías fundamentales de la vida activa, labor, trabajo, acción. Y también unos ensayos súper importantes sobre la naturaleza, la revolución, la libertad, la autoridad, la tradición y la era moderna. Ella va a desarrollar una idea que es la de la banalidad del mal, o sea, cómo el mal logra hacer banal como todo lo demás, ¿sí? Y así también se quita responsabilidad y también analiza el por qué los judíos fueron, digamos, em, pues exterminados, o sea, qué condición había en el judaísmo para que llegaran a eso. Entonces, eh, es muy, muy importante. Bueno, voy a dejar entonces de presentar y pues quería hacerles esa explicación. De todas maneras, lo que les digo, esto tendría una